I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Hola, esperando que tengan un buen día. Mi nombre es Fabiola Michelle Aparicio Asunción, correspondiente al 9 número de lista 6. Este día les estaré explicando sobre qué es una dictadura, el gobierno más dictador en El Salvador, las acciones que este político tomó y algunos daños o beneficios que causó este político. Sin más preámbulos, se los explicaré de la siguiente forma. Dictaduras militares en El Salvador. Pero, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es una forma autoritaria de gobierno caracterizada por un solo líder o grupo de líderes sin partido o partido débil, poca movilización de masas y pluralismo político limitado. Según otras definiciones, las democracias son regímenes en los quienes gobiernan son seleccionados mediante elecciones competitivas, por lo tanto las dictaduras no son democracias. Ahora te contaré un poco acerca del gobierno más dictador en El Salvador y las acciones que este político tomó. El dictador Hernández Martínez y la masacre de 1932. Maximiliano Hernández Martínez nació en San Matías, El Salvador, el 20 de octubre de 1882 y murió en la hacienda Jamastrán, Danlí, Honduras, el 15 de mayo de 1966. Fue un militar, dictador y presidente de El Salvador desde 1931 hasta 1944, cargo al que accedió tras un golpe de Estado en 1931. El general Maximiliano Hernández Martínez llegó al poder aprovechándose del golpe de Estado contra Arturo Araujo en 1931, pero solo se consolidó con la derrota de la revolución. La masacre de 30.000 trabajadores en 1932 tenía el objetivo no solo de derrotar la insurrección, sino también dar una lección a las masas para que la revolución no levantara cabeza durante décadas. Y eso hubiera sido así en cualquier otro país, pero las enormes tradiciones revolucionarias en El Salvador, la incapacidad del capitalismo para dar estabilidad y los excesos cometidos por el gobierno militar hicieron que en un lapso de tan solo 12 años se diera un nuevo proceso revolucionario, que de haber triunfado en su totalidad podría haber ahorrado decenas de miles de mártires. La Revolución de Abril abrió camino para una verdadera revolución. La idea de derrocar a Martínez se incrustó en la mente de las masas. Los estudiantes iniciaron la agitación y llamaron a una huelga general de brazos caídos. Este es el nombre como se conoce a los acontecimientos revolucionarios de mayo de 1944, pero no es del todo correcto. Este llamado fue muy tímido para las contundentes acciones que impulsarían las masas. La huelga iniciada el 2 de mayo comienza en las universidades y de manera irresistible se extiende a las fábricas. En un artículo escrito por Luis Saavedra se describe así la situación, y se inició la huelga de mayo, y los estudiantes universitarios y los colegios particulares y las escuelas oficiales se fueron a la huelga, y se fue a la huelga el comercio, luego las fábricas, toda la industria se fue a la huelga. Después lo hicieron los empleados bancarios, los hospitales y las generosas mujeres de los mercados, y se paralizó el servicio de ferrocarriles, el servicio de buses urbanos y luego el interurbano, y se fueron a la huelga todos los empleados públicos del país. El gobierno militar quiso aplastar la huelga por medio de la violencia, pero no es lo mismo enfrentarse a un grupo de militares que apenas sí consiguieron tomar el control del telégrafo, alguna estación de radio y algunos cuarteles que combatir a la clase obrera, que es la que hace que funcione el conjunto de la sociedad. Una huelga general pone al tema del poder sobre la mesa, aunque por sí sola no lo resuelve. El gobierno norteamericano retiró el apoyo a Martínez usando el pretexto del asesinato accidental de un estudiante salvadoreño norteamericano al que llamaban Chepe Wright. Martínez
se vio obligado a renunciar el 9 de mayo. Ya no le era útil al imperialismo, pues era incapaz de contener el avance revolucionario de los jóvenes y obreros de El Salvador. La táctica fue sustituir al actual dictador por otra figura para evitar que los trabajadores tomasen el poder. Maximiliano, para mantenerse en el poder, violentó el principio de pluralidad política, creando su propio partido político, Pro Patria. Esta práctica la realizó en dos oportunidades, entre 1934 y 1939. Cuando intentó su tercera vez, el sector agroindustrial y el pueblo se unieron en una huelga de brazos caídos en 1944. El 2 de abril de 1944 y después del golpe militar en 1932, el pueblo se levantó contra el dictador de Maximiliano Hernández Martínez, que masacró más de 30.000 campesinos. Maximiliano ha sido odiado por unos y magnificado por otros, pero nadie podrá negar que en su mandato existieran cosas positivas y negativas. Tras su renuncia a la primera magistratura, huyó vía terrestre a Guatemala, donde fue recibido por su hermano Guadalupe. Luego se movió hacia Estados Unidos para finalmente trasladarse a Honduras. Ahí fue asesinado por Cipriano Morales, su motorista, quien le asestó 17 puñaladas. El asesinato se perpetró en el comedor de su residencia en Honduras el 15 de mayo de 1966. Tras la muerte del dictador, se le dio su nombre a una brigada del exterminio anticomunista, que funcionó como Escuadrón de la Muerte fundada por Roberto Tawiso. Con su mandato se iniciaron más de 5 décadas de gobiernos militares que desembocarían, entre otras cosas, en una guerra civil. Acciones que como político tomó. 1. La disminución significativa de la delincuencia mediante el uso de la fuerza. 2. El saneamiento de las finanzas públicas. 3. La creación de un banco estatal emisor de moneda. 4. La venta de viviendas a bajo costo para campesinos. 5. La reducción significativa de la deuda para personas al borde de la quiebra. 6. La construcción de la carretera panamericana y, por último, la cancelación de la deuda externa. Y ahora, algunos beneficios o daños que generó durante su gobierno en el desarrollo de nuestro país. En los beneficios se normalizó el sueldo a miembros del gobierno debido a que en los gobiernos anteriores recibían un sueldo demasiado alto, y también se modificó la ley de policía prohibiendo a civiles el porte de armas de fuego, cuchillos, machetes u hondillas, elevando la calidad de delito la evasión de dicha ordenanza. En los daños se produjeron la matanza de 25.000 indígenas debido al descontento de los campesinos ante las políticas del gobierno del general Hernández Martínez. También debido a esto, su mandato y distintos gobiernos que pretendían seguir su modelo, se generó una guerra civil. En conclusión, las dictaduras son producidas por gobiernos que no tienen un control democrático, ya que éstas surgen en momentos de crisis política o económica, y son ejercidas por jefes militares, los cuales no toman en cuenta las opiniones del pueblo y los manipulan para hacer creer que deben votar solo por ellos, y la única manera de quitarlos del puesto es que esa persona desista o fallezca en su mandato, y es así como se toman en cuenta a otras personas para el mandato de una nación.